Inicios de Georgette. Georgette nació en París el 7 de enero de 1908 y murió el 4 de diciembre en 1984. Sus padres fueron Alexander Jean-Baptiste Philippard y Maria Travers. No estaban casados ni vivían en pareja. Georgette no conoció a su padre, el cual fue reclutado en el ejército en el año 1906. Debido a esto, adoptó el apellido Travers, la cual era de su abuelo materno, cuando su madre aún era menor de edad. Cuando sucedió la Primera Guerra Mundial en el año 1914, su padre murió de graves heridas en la batalla del Marne. En su testamento en el año 1917, Alexander reconoció a Georgette como su hija y ella adoptó el apellido Philippard. Georgette luego fue enviada a Bretaña, donde completó la escuela primaria y secundaria en la escuela de Sévigné de Vitré. Luego se fue a París a trabajar como costurera en el Gran Grupo Real, la cual están conformadas por damas que diseñaban vestidos. Luego se fue a Londres a continuar su educación y experimentó los días más felices de su vida. Inicios de Georgette. Georgette nació en París el 7 de enero de 1908 y murió el 4 de diciembre en 1984. Sus padres Georgette y César Vallejo se conocieron en el año 1927, cuando eran vecinos en la calle de Molière. Vallejo era un poeta de Santiago de Chuco y Georgette una hermosa parisiana, 16 años menor que él. Cuando conoció a Vallejo, Georgette tenía 18 años de edad. Cuando la madre de Georgette falleció, ellos pudieron retomar su amor. Georgette y César Vallejo se conocieron en el año 1927, cuando eran vecinos en la calle de Molière. Vallejo era un poeta de Santiago de Chuco y Georgette una hermosa parisiana, 16 años menor que él. Cuando conoció a Vallejo, Georgette tenía 18 años de edad. Cuando la madre de Georgette falleció, ellos pudieron retomar su amor. Georgette y César Vallejo se conocieron en el año 1927, cuando eran vecinos en la calle de Molière. Vallejo era un poeta de Santiago de Chuco y Georgette una hermosa parisiana, 16 años menor que él. Cuando conoció a Vallejo, Georgette tenía 18 años de edad. Cuando la madre de Georgette falleció, ellos pudieron retomar su amor. Georgette y César Vallejo se conocieron en el año 1927, cuando eran vecinos en la calle de Molière. Vallejo era un poeta de... Prosiguiendo con el documental, en la siguiente parte te vamos a hablar sobre el matrimonio de Georgette y cómo influenció en su vida, ¿no? Tras su muerte de Vallejo, Georgette trabajó para hacer de la literatura del poeta peruano un bien universal. Durante la ocupación alemana de Francia, Georgette cuidó los manuscritos de su esposo, como administradora, por cierto, ¿no? Georgette de Vallejo fue responsable de distribuir los escritos de Vallejo después de la muerte de él. Tenemos como por ejemplo los referentes al poema humano son las novelas y cuentos que escribió, ¿no? Incluyendo cuentos tan célebres, ¿no? Como el Tungsteno y la Fabla Salvaje, obras completas de poesía como Los Heraldos Negros y también Trilce, como poemas principales contra el secreto profesional y el arte, ¿no? Y la revolución, teatro completo y obra completa de la poesía son las obras que supervisó Georgette. Georgette Philippard nos ha contado la manera curiosa y en sus propias palabras casi ridícula manera de la que conoció a César Abraham Vallejo, pensando que en su momento fue su vecino, un hombre sordomudo. Al final lograron captar su atención. A lo largo de su vida, Georgette nos ha relatado que su relación con César Vallejo no era tan cercana, en el sentido de que César Vallejo era considerado un hombre hermético. Aún en la comodidad de su hogar, no mostraba abiertamente sus sentimientos y afecto hacia ella, pero eso no significaba de que no le tuviera cariño. Ella, después de observar sus escritos y poemas que ha dejado, que varios estaban inspirados en ella, y su arrepentimiento por no expresar apasionadamente su cariño. Por eso Georgette Philippard lo tiene a César Vallejo en tan alta estima y cariño.
Siguiendo con el documental, les hablaré sobre los temas más importantes y facetas en las cuales Georgette realizó cuando quedó viuda. Vallejo murió en París el Viernes Santo a la edad de 46 años. Georgette cede su lugar en la tumba familiar en Montmartre en 1939. Un año después de su muerte, editó y publicó la obra poética de su marido Poemas Humanos, con la mano, obviamente, de Raúl Porras Barrenechea. Tras su muerte trabajó para universalizar la obra literal del poeta peruano durante la ocupación alemana de Francia. Georgette, cuando cuidó muy bien propiamente los manuscritos de su marido como un espíritu guardián, como algo de suma importancia. Podemos mencionar que Georgette de Vallejo fue encargada de difundir las obras de Vallejo tras su muerte, como por ejemplo los poemas humanos, como lo relaté en un inicio, novelas y cuentos completos que incluían famosos relatos como El Tusteno y La Fabla Salvaje, la obra poética completa con Los Heraldos Negros y Trilce. Como principales poemas podemos mencionar Contra el Secreto Profesional, El Arte y la Revolución, El Teatro Completo y la Obra, poética completa, y que estas que he mencionado son las obras que supervisó. Además del trabajo largo editorial de Georgette, también publicó 3 obras, que fue La Máscara de Cal, apuntes bibliográficos, sobre temas en sí, en prosa y en poemas humanos incluso. Y allá ellos, allá ellos, allá ellos. Muchos de esos versos, en total fueron 30, fueron dedicados a Vallejo. Algo que se valora, algo que realmente dejó antes de su muerte un legado para las futuras generaciones. Me refiero más que todo en la actualidad. Muchas gracias, eso fue todo de mi parte. Esta historia nos demuestra una persona luchadora y perseverante, porque muy a pesar del dolor que pudo haber sentido por la situación que estaba pasando, que era la muerte de su esposo, de su ser querido, tuvo el valor de compartir las últimas creaciones literarias de su recién fallecido esposo, demostrando de esa forma su gran amor y lealtad que le tuvo a esa persona, porque le tocó defender la integridad de su legado sin importarle crearse diferentes enemistades con diferentes autores que querían aprovecharse de esa situación.